¿Cómo saber si mi hijo es hiposensible o hipersensible? Estoy vuelta loca. Esta pregunta me la hacen constantemente en consulta, así que te invito a quedarte a escucharlo y compartirlo. Hola sensitivos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy traigo un tema totalmente interesante. Esto me dicen constantemente ustedes en consulta. Ay, Pati, es que no entiendo si es hipersensible, es hiposensible, o sea, no sé identificarlo, no tengo idea. Lo único que sé es que mi hijo presenta un déficit de procesamiento sensorial. Bueno, hoy te voy a dejar bastante información para que tú puedas realmente identificar en qué momento es un hipersensible o una hiposensible. Entonces, esto es muy importante. Para poder diferenciar esto, lo primero que tienes que entender es que tenemos un sistema nervioso que nos va a dar esta integración a través de las neuronas sensoriales. Entonces, los sentidos entran a través de nuestro cuerpo a integrarse. Estas sensaciones, cuando entran a nuestro cuerpo, tienen que estar muy bien, primero, diferenciadas, interpretadas y al final asociadas. Si esta información no se está generando con una buena diferenciación, lo que va a generar son cortocircuitos que cuando llegue la información a nuestra corteza cerebral genere un caos. Y ahí es cuando empezamos con las alteraciones en el neurodesarrollo. Cuando estamos hablando que un niño es hipersensible, significa que cualquier sobrecarga de ese estímulo va a generar una irritabilidad. No van a generar, por ejemplo, si estoy hablando de una hipersensibilidad táctil, no dejan que los toquen, que les corten el cabello, que les corten las uñas, inclusive el tocar ciertas texturas puede costar un poquito de trabajo. Si estamos hablando de hiposensible táctilmente, estamos hablando que es lo contrario. Su cuerpo necesita de esa sensación, por eso ese niño muerde, por eso ese niño mete las manos a la boca, chupa o en constante aprieta. Y, por ejemplo, son niños que necesitan muchísimas sensaciones de entrada. Si tú te vas al suelo con él, son niños que se empiezan a tocar, a sentir, a apachurrar. Entonces, son necesidades totalmente diferentes. Una aleja por completo, que es la hipersensibilidad, y la hiposensibilidad acerca, o sea, va a generar mayores sensaciones. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una hipersensibilidad auditiva, es un disturbio auditivo que va a generar una lentitud en procesamiento auditivo central y de sí o sí esto va a generar que su lenguaje, tanto comprensivo como expresivo, esté un poco desorganizado. Entonces, la hipersensibilidad se puede ver manifestada, porque esto lo escucho mucho en consulta, es que no nada más es que se tapen los niños los oídos, o sea, no, por supuesto es un foco importante de alerta, es una acción que te da pie a saber que el niño está presentando una hipersensibilidad auditiva. No, nada más es eso. Son niños que mejor se alejan del ruido. Yo tenía un paciente que lo que hacía literal era que empezaban a hablar sus familiares y decía él, es que no tolero, Pati, los murmullos, es demasiado como ruido y me engento fácilmente, entonces lo que hago es que me voy por completo. Entonces, exacto, la hipersensibilidad se puede ver manifestada en huir mejor de ese estímulo porque me molesta, me genera una audición dolorosa, algo que me genera irritabilidad y que voy a evitar a toda costa. Algo que se puede ver muy comúnmente en edades muy tempranas es que la mamá prende la licuadora y el niño corre, llora o se tapa los oídos, o que ladra el perro, o que empieza a llover y hay un domo y se empieza a escuchar. Todos estos sonidos van a generar un caos tremendo en la entrada de información a nivel auditivo. Imagínense, por eso es tan importante que si tú estás detectando que tu hijo está presentando tanto una hipersensibilidad como una hiposensibilidad, asistes a terapia, porque esto le va a dar una calidad de vida mucho mayor. A veces creemos, no, Pati, es que es su personalidad. Y yo les digo, no es que sea la personalidad. Esto es error. Yo diría que es cómo se integra en el mundo esa persona. Si está presentando hipersensibilidades, lo que va a hacer es que muchas veces va a evitar ciertas situaciones que van a generar un caos en su persona.
Entonces, si tú empiezas a identificar esto en tu hijo, va a ser una herramienta súper poderosa para que sepas cómo puedes ayudarlo. En un principio sí o sí tienes que evitar esas situaciones que le van a generar un estrés. Otra de las cosas que yo veo bien comúnmente es la hipersensibilidad vestibular o la hiposensibilidad vestibular. Esto es grave, o sea, cuando estamos hablando de un niño que no logra, o sea, que le da un terror tremendo subir y bajar escaleras, estamos hablando de una hipersensibilidad vestibular, o que no tolera subirse a un columpio, o que la resbaladilla le genera un caos. Todo esto no es normal, o sea, todos somos pseudonormales, entendamos, pero son focos rojos de alerta para que tú puedas detectar algo, lo puedas reorganizar y ella tenga o él tenga una mejor calidad de vida. Cuando estamos hablando de la hiposensibilidad vestibular, esto es clave, porque si no se trabaja, de sí o sí a los 5 años de edad va a generar una hiperactividad. La hiposensibilidad vestibular es el exceso de movimiento que el cuerpo tiene. El niño no es capaz de controlarse, está en movimiento constante. Brinca, por ejemplo, de 3 escalones, brinca hasta abajo, o sea, es un exceso de movimiento, se sube constantemente a los sillones para tener esta sensación, o sea, su cuerpo va a gritarle que tenga esta integración. Entonces, esto es bien importante, claro, depende del niño, depende de la situación familiar, del entorno escolar, del entorno en el que el niño se esté desenvolviendo, es cómo se puede generar esta hiper o esta hiposensibilidad. Pero lo más importante aquí, y esto quiero que te quede clarísimo, es que tienes que asistir a un especialista para que te apoye. Muchas veces creemos que ese niño es berrinchudo y no tiene nada que ver con los berrinches, es una crisis sensorial. Entonces ahí es donde tú te tienes que poner estas lupas que siempre les estoy diciendo para poder saber qué es un berrinche. Un berrinche lo vas a identificar cuando el niño quiere algo y no se lo das, pero cuando se lo das termina el llanto por completo y dices, ¡ay, qué rapidito!, ¿verdad? Pero una crisis sensorial es que no hay manera de controlar. Entonces, cuando está sucediendo eso, debes de asistir a un especialista. Esto es muy, muy importante. Así que espero que esta información te haya servido muchísimo. Si quieres aprender mucho más de eso, te invito a tomar mi curso online, Cómo identificar un déficit de procesamiento sensorial en mi hijo, que te voy a llenar de muchísima información de valor que sé que te va a ayudar en el día a día. Así que recuerda, el cerebro de mi hijo es mi responsabilidad.